Listo, estimados estudiantes, muy buenas noches el día de hoy. Hoy es 28 de mayo y vamos a hacer la webconferencia correspondiente a la fase 2 de nuestro diplomado en Ciencia de Datos para la Industria. Bueno, recordarles lo que hace un momentico les comentaba. Si tienen preguntas, si tienen dudas, no duden en preguntar, no duden en escribirme un mensaje que con mucho gusto las estaré atendiendo. ¿Listo? ¿Alguna duda con respecto a los códigos o con respecto a la interpretación? No hay problema, me escriben y tratamos de solucionar la inquietud que tengan, ¿vale? Como siempre les he comentado, o como les venía diciendo, pues alguna generalidad de nuestra diplomatura. Primero, en las fechas. Esta segunda fase va, si no estoy mal, si la memoria no me falla, hasta el 10 de junio, ¿no? Hasta el 10 de junio, exactamente. Es decir, que en ese momento quedan 13 días y bueno, unas horitas ahí. Y es una fase pues un poquito más larguita que la fase 1. De hecho, estamos hablando con Juber un poquito que esta fase 2 es mucho más trabajable que la anterior. La fase 1 es bastante pesada. Justamente se ve en la ponderación de 150 puntos. Y la fase 2, la fase 3, pues son bastante más ligeras. Es decir, digámosle, entre comillas, como decimos algunas veces, el cernidor está en la fase 1. Ya muchos de ustedes han hecho la entrega de la fase 1, estoy en proceso de calificación. No se preocupen que yo les subo las calificaciones y ya quedaría pues con respecto a esa nota de la fase 1. Con respecto a la fase 2, nosotros tenemos una guía de actividades de la fase 2 que aquí está justamente. Y esa guía de actividades nos indica qué es lo que vamos a ir resolviendo en esta parte. ¿Listo? Aclararles además aún que nosotros o todos ustedes vienen trabajando ya con un dataset, con una base de datos que escogieron en la fase 1. La idea es que con ese dataset trabajen hasta el final, es decir, todo lo que está en esta base, en esta fase 2, justamente debe ser aplicado al mismo dataset que ya escogieron. ¿Listo? Debemos seguir trabajando con ese mismo dataset que escogieron como tal, ¿vale? Y en esta fase, pues nos concentramos un poco en el análisis exploratorio de datos. ¿Listo? Como siempre, en este diplomado, esta fase 2 va acompañada también de un curso, de una certificación que por supuesto es totalmente recomendable que la hagan, ¿no? Por acá está descrita, por acá creo que estaba, ¿cierto? Acá está, aquí está, aquí está. La certificación de este curso de IBM, en este curso de Data Analysis with Python, realizan la certificación, ¿cierto? Y como ya les comenté la vez pasada, lo que hacemos es adjuntar en un zip, pues lo construido en la fase 2, en nuestro Jupyter Notebook, más la certificación o la prueba del desarrollo de este curso. Y bueno, eso es lo que va, digamos, para esta fase 2. ¿Listo? Entonces, pues, simplemente recordarles eso. No olviden hacer este curso. Uno no demora mucho. Es bastante interesante, pero también es bastante trabajable. Entonces, ahí se los recomiendo. ¿Listo? Y ahora sí, entonces lo que veníamos. Nuestro objetivo, la idea de esta fase 2 es desarrollar un análisis exploratorio de datos con ese dataset. Para mi caso particular, para que veamos un poco cómo se desarrolla, cómo podríamos hacerlo, para mi caso particular, recuerden que yo no estoy trabajando con los datasets que ustedes escogieron, no estoy trabajando con ninguno de ellos, sino que estoy trabajando con este dataset que corresponde básicamente al formato de notas de la universidad. Así es como los tutores visualizamos las notas en la universidad. Entonces, este es un dataset que fue construido de un curso y ya lo analizamos la vez pasada qué tipo de variables teníamos. Aquí teníamos variables categóricas, teníamos variables numéricas, todo tipo de variables ahí. Incluso analizamos que algunas variables ya
contenían algunos datos nulos, incluso, bueno, aquí podemos verlo. Incluso analizamos que pues habían variables que tenían algunos datos por ahí erróneos. Entonces, tenemos de todo un poquito ahí. Por eso pues se hace como interesante el asunto aquí. Nuestra variable objetivo, para nuestro caso, para este dataset, nuestra variable objetivo es el resultado. Es decir, nuestra variable objetivo es querer saber si los estudiantes aprueban el curso o no aprueban el curso, o lo cancelan o son inasistentes. ¿Listo? Eso es lo que queremos ver. Queremos estudiar cómo afectan, si es que afectan de alguna manera, las otras variables a esa variable objetivo resultado. Queremos ver cómo interactúan esas variables con respecto al resultado. Es decir, si existe alguna relación o no existe alguna relación entre las variables. ¿Listo? Y justamente a eso vamos orientados en esta fase 2. Queremos hacer un análisis exploratorio de datos donde podamos visualizar de alguna manera si existe pues esa relación o no existe como tal. Nosotros, en este caso particular, tenemos, por ejemplo, datos de las calificaciones que han obtenido los estudiantes en cada una de las fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, las calificaciones de la evaluación final, el 75%, el 25%, una nota definitiva, por supuesto, que está totalmente relacionada con el resultado de aprobado o no aprobado, ¿cierto? Y tenemos datos pues adicionales, ¿no? De la zona, del sexo, tenemos del programa a cual pertenecen, tenemos de la zona de donde vienen, bueno, tenemos una cantidad de datos ahí que es interesante pues estudiar, ¿vale? ¿Y cuál es la idea? Pues la idea es que realicemos un análisis exploratorio de datos con nuestro dataset, ¿listo? Con nuestro dataset. Entonces, aquí este es, a ver, creo que este es de la fase 1 o fase 2, ¿no? Fase 2, listo. Aquí están entonces las referencias bibliográficas, ¿cierto? Las referencias bibliográficas. Y básicamente, para que entendamos un poquito el asunto, nosotros podemos realizar cierto tipo de actividades dependiendo de nuestra variable objetivo. Si nuestra variable objetivo es numérica, pues desarrollamos estas actividades que están aquí, 3 actividades en este caso, de la primer parte, digamos, de la actividad 1, es decir, del ejercicio 1, entre comillas. Desarrollaríamos esta parte de aquí si nuestra variable objetivo es numérica. Pero si nuestra variable objetivo es categórica, pues podemos desarrollar estas partes de acá. ¿Listo? Entonces, podemos desarrollar, digamos que esas actividades dependiendo de nuestra variable objetivo. De igual manera, en la parte 2, en la visualización, nosotros también tenemos la misma separación. Algunas actividades cuando nuestra variable objetivo es numérica y algunas actividades cuando nuestra variable objetivo es categórica. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? No es que tengamos que desarrollar todo eso, solamente pues nos concentramos en nuestro tipo de variable objetivo y desarrollamos las actividades que tengamos que desarrollar correspondientes a nuestra variable objetivo. ¿Listo? En mi caso particular de este dataset que yo tengo, pues digamos que sería un caso particular porque yo encuentro o puedo tener la variable objetivo representada de 2 maneras diferentes, ¿no? Por ejemplo, la variable objetivo para mí puede ser el resultado, como ya les había comentado, donde se sabe que es aplazado, cancelado, aprobado o reprobado. O mi variable objetivo también puede ser la calificación definitiva, es decir, digamos que cuento con la característica de que mi variable objetivo puede ser numérica o puede ser categórica. Puede estar en cualquiera de las dos. Las dos representan básicamente la misma situación. Entonces, pues, digamos que tengo esa dualidad ahí. ¿Listo? Pero puedo concentrarme o en el aspecto categórico
o en el aspecto numérico como tal. Entonces, esa es como una ventaja que tiene, digamos, este dataset ahí. Voy a guardar esto antes de que me olvide. ¿Listo? Entonces, esa sería como una ventaja. Estimados estudiantes, preguntas, dudas, inquietudes, hasta ahí, claro, toda la información, comentarios. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Digamos, Ajá. ¿la variable que se selecciona se puede seleccionar una nueva o tiene que ser la misma de la fase 1? ¿La variable objetivo? Sí, señor. Ok. ¿Te da para seleccionar una nueva la base de datos? Pues digamos, quería como utilizar la variable categórica Ajá. como para aprender un poquito más. Entonces no quería Ah, utilizar bueno. otra vez una numérica, sino pasar a Listo. una. Ah, ok. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Siempre que la base de datos te permita hacerlo, hay algunos casos especiales donde pues no es como tan fácil, pero si lo Ah, ok. puedes hacer perfectamente, ¿listo? Listo, Y sí. si has seleccionado una variable objetivo diferente en la fase 1, pues me puedes hacer la anotación en el notebook de la fase 2, me haces la anotación ahí, me indicas que estás seleccionando tal variable objetivo y entonces yo ya lo tengo en cuenta para hacer la revisión, ¿listo? Ah, listo, Entonces, listo. vamos a ver, ¿cómo sería el asunto ahí? Voy a devolverme un poquito acá, voy a devolverme un poquito aquí y aquí empezamos, ¿listo? La fase 2, nuestro análisis exploratorio de datos entonces. ¿Cómo podemos desarrollarlo? ¿Qué podemos hacer? Aquí obviamente pues se han hecho cosas, digamos, adicionales a lo que se solicita, pero es simplemente para que vamos viendo los códigos, para que vamos viendo cómo podríamos hacerlo, si tenemos como una situación parecida, qué podríamos hacer ahí. ¿Listo? En este caso particular, ¿cómo empiezo? Este análisis exploratorio de datos. Simplemente pues mostrando todas las variables que tengo. ¿Listo? En este caso, este comando o esta función me indica o devuelve, si hablamos en términos más técnicos, devuelve una lista con todas las variables que tenemos. Obsérvenlas que aquí están. ¿Por qué es importante hacer esto? Pues básicamente es importante porque de esa manera nosotros tenemos control sobre si hay algún error en la escritura de las variables, tenemos control sobre si pues hay alguna variable que queramos omitir, eliminar, porque consideremos que no tiene relevancia para el estudio que queremos. Entonces, bueno, es importante siempre tener claro pues cuáles son las variables y qué forma están escritas para poder tener pues esa información. Y aquí yo puedo observar, por ejemplo, que hay variables con caracteres especiales, ¿no? Aquí 75%, 25%, por aquí hay un guión, bueno, hay algunos caracteres especiales ahí que toca tener un poquito de cuidado con ellos en algunos casos. ¿Listo? Entonces, empezamos por ahí. ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, no mostrar todas las variables, sino que me muestre, por ejemplo, solamente las variables numéricas? Pues aquí le estoy diciendo que en mi data frame DF seleccionemos únicamente aquellas variables de tipo numérico. Entonces, aquí están esas variables de tipo numérico. Las mostramos otra vez y ese data frame lo guardamos en esta variable o en este nuevo data frame que llamamos df-num, ¿cierto? Para indicar que vamos a utilizar solamente las variables numéricas. Y las variables categóricas, lo mismo, df-cat, y aquí vamos a guardar las variables categóricas. Exactamente el mismo comando, solamente que le decimos pues que incluya las variables de tipo objeto. Y aquí hacemos el listado. Primero las numéricas, df-num, y hacemos el listado de las variables. Y por supuesto también lo podemos hacer con las variables categóricas, ¿no? Pero aquí ya comenzamos a trabajar un poquito, porque en la primer parte, digamos, tenemos que, bueno, aquí, está la parte de acá, ¿no? La parte de acá atrás. ¿Listo? Aquí. Por ejemplo, utilizar la función describe y la función o el contador, value counts, para analizar las variables numéricas categóricas respectivamente. Entonces comenzamos ya a trabajar un poquito al respecto. Comenzamos ya a trabajar. Entonces,
En el caso de las variables numéricas, utilizamos la función describe. ¿Listo? ¿Qué devuelve esto? ¿Qué nos indica esto? Nos indica básicamente una serie de estadísticas descriptivas correspondientes a esas variables numéricas. Aquí están todas las variables numéricas. ¿Y cuál es la estadística descriptiva que nos da? Nos da primero el conteo de datos, que en este caso, pues todos son de 908 datos, ¿está bien? ¿Listo? Esto ya lo habíamos cuadrado la vez pasada. Nos da el promedio en cada uno de estas variables. Por ejemplo, el promedio del número de matrículas, en este caso, es de 6.72. Quiere decir que estas notas pertenecen a un curso que es ya de niveles superiores, ¿no? Entonces, promedio del número de matrículas, el número de intentos es 1.2, o sea que hay pues bastantes estudiantes que han matriculado pues varias veces este curso. De la fase 1, de la fase 2, los promedios de los puntajes, el 75%, el 25% son los partidos, entonces ahí están estos datos, el promedio de la definitiva, y bueno, pues, esta información ahí. ¿Listo? Y bueno, toda esta información la contenemos aquí. El máximo, el mínimo también está. Por ejemplo, el número de matrícula mínimo es 1 y el número de matrículas máximo es 15. O sea que hay al menos una persona que ha matriculado 15 veces semestre pues en la universidad y que matriculó este curso como tal. ¿Listo? El 75% en este caso es 8. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente desde el mínimo 1 hasta el número 8, es decir, hasta la octava matrícula, ahí vamos a encontrar el 75% de los datos. ¿Listo? Ahí vamos a encontrar el 75% de los datos en total. Y, por ejemplo, desde la matrícula 1 hasta la matrícula 6 encontramos el 25% de los datos. Eso me dice entonces que de la matrícula 1 a la matrícula 6 hay relativamente pocos datos, solamente el 25%. Pero desde el 25% hasta el 75%, pues ahí se va a concentrar la mayoría de personas en este caso. ¿Listo? Bueno, digamos, esas son las interpretaciones que podemos ir dando a esta parte. Pero bueno, generamos entonces el describe con las estadísticas, pues, las estadísticas descriptivas de estas variables numéricas como tal. ¿Listo? Asimismo, podemos crear incluso las estadísticas categóricas para indicar, pues, la moda, bueno, algunos datos ahí que podemos tener también. En este caso particular, yo quiero ver, quiero interpretar, quiero poder visualizar si las fases, las calificaciones en las fases tienen alguna relación con la calificación definitiva o bueno, ¿cierto? El aprobó o no aprobó el curso, la calificación definitiva. Entonces, en este caso particular, he utilizado, ¿cierto? Esta librería, bueno, esta librería, este subpaquete o subpaquete de Scatter Matrix para crear esta matriz de Scatterplot, ¿no? De Scatterplot, me olvidó el nombre en español, bueno, de Scatterplot. ¿Listo? ¿Qué es lo que estamos comparando en esta matriz de aquí? En esta matriz de aquí estamos comparando básicamente lo siguiente. Estamos viendo cuál es la relación que hay o viendo o graficando los datos de la fase 1, las calificaciones de la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4, la fase 5, con también respecto a la calificación definitiva obtenida en el curso. ¿Listo? Entonces, ¿qué me va a indicar esto? ¿O qué es lo que me muestra esto? Por ejemplo, voy a reducirle un poquito para que se observe la parte de abajo. Observen lo siguiente. Me voy a concentrar, por ejemplo, en la última fila. Que en la última fila estoy comparando la definitiva con respecto a cada una de las fases. ¿Listo? Observen que en la fase 1 los datos son distribuidos, digamos, entre comillas, de una manera más uniforme
por todo el plano cartesiano. Es decir, no hay, digamos, una evidencia visual al menos de alguna relación entre la calificación definitiva y la fase 1. Algún estudiante puede obtener una calificación baja en la fase 1 y sin embargo obtener una calificación definitiva alta. Incluso, pues así, al menos visualmente, aparentemente, pues aquí en esta zona se están concentrando un poquito más los datos, ¿no? Parece ser, al menos visualmente se puede, digamos, establecer eso. Y esa zona corresponde a aquellos estudiantes que sacaron más de 15 puntos en la fase 1. Entonces, eso me estaría diciendo que hay pues una ligera relación ahí, una ligera relación entre una calificación alta en la fase 1 con la calificación definitiva. Pero en general, pues es como muy ligera porque los datos se distribuyen de manera más uniforme. Pero eso va, digamos, cambiando en cada una de las fases. Miren que en cada una de las fases se va observando una mejor, entre comillas, relación entre esos dos datos. Por ejemplo, en la fase 5 ya vemos que una mejor calificación en la fase 5 sí está implicando una mejor nota definitiva del curso. Es decir, puedo, al menos visualmente, ver que sí hay alguna relación ahí. ¿Listo? Obviamente esto tendría que comprobarse matemáticamente, pero al menos visualmente lo puedo establecer. Y así va pasando con cada una de las fases, ¿no? Por lo menos podemos ver que sí, aquellos estudiantes que van teniendo mejores calificaciones en cada una de las fases, pues de alguna manera tienen mejor calificación definitiva. ¿Listo? Entonces, aquí está la nota. En las variables numéricas podemos evidenciar que en cuanto los que aprueban el curso, es decir, nota definitiva mayor o igual que 3, son en mayoría estudiantes que aprueban la fase 4 y la fase 5. Claro, aquí se ve una, digamos que, aglomeración de los datos por esta zona de acá. Por lo cual es pertinente desde la fase 2 o 3 tomar acciones correctivas para que aquellos estudiantes que reprueban el curso desde la fase 2 o fase 3 y determinar factores que están influyendo para aquellos que obtienen notas altas en fases, pero aún así no lo reprueban. Entonces, claro, el hecho de poder visualizar ya aquí, al menos a ojo, que hay una relación, me permite a mí establecer que debo tomar acciones tempranas si yo quiero tener un mayor porcentaje de estudiantes que se interesen en el curso y que ganen el curso. Entonces, debo concentrarme en la fase 2 y en la fase 3 sobre todo. Yo sé que si en la fase 2 y en la fase 3 tomo acciones para poder ver y para poder tomar decisiones, probablemente mejoremos las estadísticas generales del curso al final. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro, estimados estudiantes? ¿Bien hasta ahí? Sí, todo súper. Listo. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, aquí este X venía desde la fase 1, yo había llamado esta variable X, básicamente es un dataset que contiene las variables numéricas, simplemente recordarlo aquí, ¿cierto? X es un dataset que contiene solamente las variables numéricas, contiene todos los datos, pero numéricos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, aquí está pues vamos a ver cuáles son las variables que tiene, que son esas mismas variables que está acá, ¿no? No, mentiras, las variables categóricas. Entonces, DFCAT eran para nosotros las variables categóricas, ¿no? En este caso particular, ¿cuáles son las variables categóricas? Listamos las variables categóricas, aquí están. Todas estas son variables categóricas, entre ellas pues está el resultado que para mí es, digamos, lo que me interesa, ¿no? Que puede ser la calificación definitiva o el resultado como variables objetivas. Aquí pues lo que me piden básicamente establecer cuántas filas, cuántas columnas hay, ¿cierto? Que es lo que me solicitaba por acá arriba. Listo. Y
vamos viendo, por ejemplo, el conteo de las variables. Vamos estableciendo algunos datos, algunas estadísticas con respecto a las variables. ¿Listo? Entonces vamos a medir, por ejemplo, la variable resultado. Vamos a contar los datos de la variable resultado. Yo los puedo contar de esta manera, básicamente. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que vaya a mi data frame df, que así se llama desde el inicio, y vaya a la variable resultado. ¿Listo? Y en esa variable de resultado, básicamente cuente los valores, es decir, haga el conteo de valores. ¿Qué me devuelve esto? ¿Qué me devuelve este código? Pues básicamente me devuelve lo que pues en Panda se llama una serie con los índices que son los valores únicos, que sería el aprobado, el reprobado, el abandono o el inasistente, y el número de veces que aparece, es decir, la frecuencia básicamente. Entonces dice que en esa variable de resultado hay 672 estudiantes que aprobaron el curso, hay 99 estudiantes que reprobaron el curso, 77 estudiantes que abandonaron y 60 estudiantes inasistentes. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí es una claridad de la universidad. En la universidad, aquí en la UNAD, nosotros tenemos esas dos categorías, inasistentes y abandonos. ¿Listo? ¿Qué significa abandonos, estimados estudiantes? Son estudiantes que ingresaron, hicieron algunas actividades, pero no volvieron. ¿Listo? Hicieron actividad, por ejemplo, fase 1, hicieron, por ejemplo, fase 2, y de ahí se perdieron. Entonces, básicamente, al final, el sistema los categoriza como abandonos de la materia. Y los inasistentes son aquellos estudiantes que nunca aparecieron, aquellos estudiantes que si a mucho ingresaron una vez, y ya no volvieron entonces. Esos serían para nosotros los inasistentes. ¿Listo? Entonces, para aclarar eso, pues nomenclatura de la universidad. En este caso, yo puedo entonces crear básicamente un diagrama de barras con esa información para ir visualizando cómo está el asunto, ¿no? Entonces, con este código, utilizando la librería Seaborn, yo puedo graficar. Y entonces obtengo este gráfico aquí. ¿Listo? Obviamente aquí se ve que un gran porcentaje son de aprobados, pero también hay un alto porcentaje en asistentes y en abandonos. ¿Listo? Hay una situación pesada entre asistentes y abandonos. Los reprobados, claro, son 99, ¿no? 99 los reprobados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si uno mira los reprobados, pues corresponden al 11% del total, ¿cierto? Si uno mira los inasistentes y los abandonos, también es un alto porcentaje. Entonces hay que hacer algo. ¿Listo? Hay que hacer algo ahí. La anotación es, podemos ver los reprobados están en 99, ¿cierto? Mayor a inasistentes y abandonos, claro, reprobados tiene más que asistentes y que abandonos, y que corresponden al 11% del total, lo cual es una población interesante para aplicar estrategias óptimas para la aprobación del curso. Ahí es donde uno tiene que pensar entonces qué estrategias podemos aplicar a estos reprobados para poder pues mejorar esas calificaciones. Y no solamente eso, también a los inasistentes y abandonos, ¿no? Sobre todo con los de abandonos, porque son estudiantes que hicieron algunas actividades y no volvieron. Entonces, ¿qué estrategias podríamos implementar con estos estudiantes que abandonaron el curso, que estuvieron pendientes un tiempo, pues, pero luego, pues, por alguna razón, desertaron y calificaron como abandono? Entonces, esto podemos ir leyendo ahí. Ahora, para ir explorando un poquito más los datos, por ejemplo, veamos qué pasa con sexo. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay? Entonces, hacemos el conteo de valores para la variable sexo. Como ustedes ven, aquí lo hice diferente en la parte de arriba, ¿no? Simplemente para que veamos que se puede hacer de manera diferente, ¿no? Aquí lo hicimos df.resultado.valueCons y acá ingresamos, tomamos el data frame
seleccionamos la variable sexo y hacemos el conteo de los valores. Y eso lo guardamos en esta variable que se llama conteo sexo. ¿Qué me da el conteo sexo? Me da que hay en total de todos los datos 524 hombres y 384 mujeres. Lo mismo con Seaborn, graficamos y nos da esta gráfico de barras de aquí. Que, bueno, no están tan parejos, hombres y mujeres, ¿no? No está como distribuido uniformemente esta variable ahí. Pero bueno, digamos una variable interesante para ver si afecta de alguna manera aprobar el curso, si se es hombre o si se es mujer, digamos, luego, ¿no? En este caso particular, bueno, tenemos ya un diagrama de barras. Puedo utilizar y formar este diagrama tipo dona. Lo puedo formar con un diagrama de país, simplemente que lo agujereamos, pues, básicamente, y formamos este diagrama tipo dona, que son bastante chéveres para trabajar cuando uno está haciendo informes, cuando está haciendo, pues, como un trabajo más profesional para una empresa o algo así. Un diagrama tipo dona es, pues, muy chévere de mostrar, ¿no? Y también es muy indicativo en muchas cosas. Entonces, eso, básicamente lo hacemos con un diagrama tipo pie, tipo pastel, que se agujereó por el centro. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos colocando? Estamos colocando a la variable valores de conteo, ¿no? De conteo de sexo. Y básicamente estamos diciéndole, pues, que agregue los labels, es decir, que agregue esto de masculino y femenino, que coloque los porcentajes, que inicie en 90 grados, por eso inicia aquí en el vertical, en azul, aquí ya inicia en 90 grados, y bueno, que coloque estos numeritos aquí de 42.3, aquí justamente en esta posición. Bueno, entonces básicamente esos son los parámetros que podemos incluirle ahí, ¿no? Aquí le estamos diciendo que el centro sea blanco para que quede tipo dona, tipo dona como está aquí. Ese es el truquito, colocar una circunferencia dentro, pues, de fondo blanco. Y ya queda, pues, en este caso, tipo dona, ¿no? Entonces, eso es, bueno, aquí es el fondo, ¿no? El fondo es el fondo blanco, pero le damos la circunferencia y quedaría así tipo dona. Entonces, aquí ya podemos visualizar un poco más la relación entre hombres y mujeres. 57.7% hombres, 42.3% mujeres. Y aquí le estamos indicando justamente con este parámetro le estamos indicando que solamente muestre un decimal, ¿no? Por eso muestra 42.3, 57.7, porque le estamos indicando que solo muestre un decimal. ¿Listo? La mayoría son hombres, la mayoría de la población son hombres. Aproximadamente un 14% más de hombres, bueno, una diferencia de 15.4% de hombres. ¿Listo? Entonces ya vemos que sí, hay una diferencia ahí. Todavía no lo hemos relacionado con nuestra variable objetivo, solamente estamos haciendo una exploración inicial de los datos para ver cómo se podría hacer. Todavía no lo hemos relacionado con nuestra variable objetivo. ¿Listo? Ahora lo mismo, hagamos el conteo de valores, pero por zonas. Entonces, hacemos el conteo de la zona. ¿Y qué me arroja eso? Me arroja, bueno, básicamente que la zona que más estudiantes tiene es la zona centro Bogotá, con 186 estudiantes. Y así sucesivamente se va distribuyendo el número de estudiantes por zonas. La que menos tiene es la Amazonía, con 84 estudiantes. ¿Listo? Hacemos lo mismo. Hacemos, para visualizar un poco mejor los datos, hacemos nuestro diagrama de barras y vemos que efectivamente la zona centro, centro Bogotá, ¿no? Aquí me equivoqué. Ah, no, sí está. Centro Bogotá, y pues si no es que salió un poquito de ladito. Listo, hay que corregir esto un poquito para que esté bien, sino que es que aquí salió acá. Listo, entonces aquí se puede observar, sí, efectivamente, sino que salió un poquito el label aquí, que la zona centro Bogotá es la zona con mayor número de estudiantes y vemos la distribución, pues, correspondiente a esta zona. La zona Caribe es una zona también muy importante y en este caso yo que me encuentro en la zona centro-sur, pues tiene no tan alto número de estudiantes, ¿vale? Lo mismo,
Con este código creamos nuestro diagrama entonces de tipo DONA para estos datos y vemos la distribución de los datos. Efectivamente, aquí se ve que la zona centro Bogotá tiene 20.5% de los estudiantes y se van distribuyendo así sucesivamente como ya lo habíamos marcado y con un mínimo, digamos, del 9.3 para la zona de la Amazonía. Bueno, vamos estudiando los datos, ¿listo? Vamos estudiando los datos ahí. Ahora, por programa, ya estudiamos por zona, ya estudiamos por sexo, ahora por programas. ¿Qué programas tenemos? Básicamente tenemos entonces dos programas. Hacemos el conteo de valores y vemos que los estudiantes provienen de dos programas, de ingeniería industrial y de sistemas. Generamos nuestro diagrama de barras y quedaría así. Como ustedes ven, aquí sí se ve evidentemente desde el inicio que los labels se están superponiendo, entonces podemos hacer algo para arreglarlos. En este caso particular, lo que yo he hecho es renombrarlos básicamente. Yo los he renombrado y así podemos arreglar para que visualmente se pueda ver mejor. Lo mismo que pudiésemos haber hecho acá, ¿no? Renombrar estos labels para que queden más corticos y que visualmente pues quede mejor aquí. Entonces, lo renombro. Aquí hago este renombre, entonces df.replace y le coloco que a este label largo de ingeniería industrial resolución tal, solamente lo deje como ingeniería industrial y que ingeniería de sistemas con resolución tal, lo deje solamente como ingeniería de sistemas. De esa manera yo puedo volver a hacer el gráfico y ahora sí sale chévere. Ahora sí se puede leer bien el gráfico, entonces es una manera de hacerlo por si de pronto pues tenemos algunos labels que son muy largos, algunos labels que ocupan mucho espacio, no se ven bien, los renombramos y los podemos entonces graficar mejor. Entonces, claro, aquí ya se puede ver bien, ya vemos entonces que efectivamente los de ingeniería industrial son por mucho más estudiantes que los de ingeniería de sistemas. De hecho, para este curso era obligatorio para los estudiantes de ingeniería industrial, pero solamente era opcional para los estudiantes de ingeniería de sistemas. Por eso, pues, esa discrepancia tan alta ahí. ¿Listo? Y lo mismo, diagrama, entonces, de tipo DONA. Diagrama tipo DONA, y vemos que el 93%, casi 94% de estudiantes son de industrial y solamente un 6% de estudiantes de sistemas. Por mucho, más estudiantes de industrial. ¿Listo? Eso es, vamos explorando datos, vamos explorando algunas estadísticas, vamos viendo cómo se van distribuyendo estos datos, algunas estadísticas básicas que nos permitan ir, digamos, obteniendo algunas conclusiones significativas con respecto a nuestras variables, a la distribución que tienen. Entonces, eso es lo que vamos haciendo en esta primera parte ahí. Por supuesto que, como les dije al inicio, estimados estudiantes, aquí se ha hecho más de lo que se solicita ahí, solamente pues para ilustrar cómo es la situación, ¿vale? Entonces, eso es. Otra variable que teníamos, la de aceptar el contacto. ¿Listo? ¿Qué es acepta contacto? Pues básicamente nos indica si ese estudiante le permite a la universidad que lo contacten por teléfono, por ejemplo. Entonces, acepta contacto es eso. Me permiten a mí que me comunique con el estudiante por teléfono. Si ustedes, por ejemplo, aceptan contacto, entonces eso indica que la universidad me va a mostrar el número de teléfono, entonces en algún momento yo los puedo llamar y les puedo decir, ve, ¿qué pasó? ¿Por qué no has entregado esta fase? ¿Qué te pasó? Tal cosa, tal otra. Entonces, esa es la variable acepta contacto. En este caso particular, ¿qué valores nos arroja acepta contacto? Nos arroja básicamente tres valores diferentes: sí, no y pendiente. ¿Listo? De todos los estudiantes, la gran mayoría, 867, aceptan tener contacto por medio de celular, por ejemplo. La minoría, solamente 38, no aceptan, que corresponde a un porcentaje bajito, no menos del 5%. Y 3 estudiantes que no han llenado el aceptar o no aceptar contacto. Distribución de los datos en un diagrama de barras.
bastante dispareja, ¿no? La mayoría aceptan contacto ahí. ¿Listo? Eso es. Lo mismo, distribución de los datos en un diagrama tipo dona. Se ve efectivamente la gran mayoría de estudiantes aceptando contacto. ¿Listo? Entonces, lo mismo que ya les decía, simplemente vamos estableciendo algunas métricas, alguna forma de ver cómo se van distribuyendo estos datos. ¿Listo? No es que sea totalmente necesario todo esto que hemos hecho, pero podemos ir viendo qué podemos establecer en cada uno de nuestros trabajos. Ahora bien, vamos a establecerlo con la siguiente variable, factor de deserción probable. ¿Qué tipos de datos tenemos aquí? Entonces, como ustedes ven, nosotros tenemos algunos datos aquí, por ejemplo, bajo riesgo, baja disponibilidad de tiempo, bajo riesgo, baja disponibilidad de tiempo más tiempo sin estudiar, por ejemplo, mayor a 5 años sin estudiar, baja disponibilidad de tiempo más tiempo anterior al bachiller o cursos, menor a 17 años al ingresar, tiempo sin estudiar, mayor de 5 años, bueno, tenemos algunos datos ahí. De entrada, pues nos damos cuenta de que los valores que está arrojando esta variable en su mayoría son muy largos, Si hacemos algún gráfico, pues seguramente se van a superponer los labels, entonces algo tenemos que hacer ahí. Y no solamente eso, sino que observen aquí, está bajo riesgo y bajo riesgo acá, que indican lo mismo, es lo mismo, simplemente que tienen como algunos errores de escritura, ¿no? Aquí pusieron el guión, espacio, bajo riesgo, espacio, guión, y acá pusieron guión, bajo riesgo, guión, es decir, sin el espacio. Pero deberían estar en lo mismo, son lo mismo, entonces deberían estar contados sumando esas dos cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Lo que hacemos es renombrar todos estos valores que están aquí. Los renombro de alguna manera más corta, los renombro de alguna manera más fácil de leer y lo hago aquí. Observen. Lo primero es que lo de bajo riesgo lo arreglo. ¿Listo? Entonces, bajo riesgo con espacio, bajo riesgo sin espacio, los coloco a los dos en el mismo dato, que es BR y BR, bajo riesgo. Baja disponibilidad de tiempo, BDT simplemente. Tiempo sin estudiar mayor de 5 años, tiempo sin estudiar mayor de 5 años. Menor de 18 años al ingresar, menor de 18 años al ingresar. Entonces, he renombrado cada una de las variables de tal manera que se permita hacer una lectura pues más fácil y bueno, eso es justamente lo que hacemos. Ya cuando se han renombrado cada uno de estos datos, pues hacemos nuestro diagrama, ¿cierto? Y nos damos cuenta de que en su mayoría, pues hay un bajo riesgo de deserción en nuestro curso. En su mayoría hay un bajo riesgo de deserción en nuestro curso. ¿Listo? Entonces, ahí vamos. ¿De acuerdo? Estimados estudiantes, ¿claro hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Todo bien hasta el bien. momento? Listo, perfecto. Bueno, entonces ese es el asunto hasta el momento. Como les digo, no es que tengan que hacer esto mismo, solamente es un indicador para que veamos los códigos, para que veamos cómo podemos estar estableciendo este tipo de cosas, ¿no? Y simplemente por el momento estamos explorando un poquito los datos a ver cómo es que están distribuidos ahí. Entonces, en su mayoría están en bajo riesgo, pero por acá sí hay estudiantes que están en un alto riesgo de deserción, ¿no? Aquellos que no tienen tiempo, aquellos que llevan años sin estudiar, aquellos que ganan muy poquito, no tienen dinero, bueno, no cuentan con algunos elementos indispensables para poder estudiar tranquilo. Entonces, bueno, entonces todo eso suma, ¿no? Aquí entonces, comentario.
En esta variable es interesante ya que tiene 242 estudiantes, 27% con un factor de deserción asociado a la reprobación del curso, lo cual podría ser una luz a la hora de la estrategia a utilizar para el caso de poder identificar estudiantes con una predicción en reprobación de la fase 2 o la fase 3. ¿Listo? Entonces, ahí vamos estudiando un poquito los datos. Tablas de contingencia. ¿Qué es una tabla de contingencia? Pues básicamente es una manera de comparar las frecuencias de dos variables, básicamente. La manera de comparar las frecuencias de dos variables. En este caso de aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a crear la tabla de contingencia, la creamos con este código de aquí, básicamente. Es una función ya, digamos, una función ya inherente a pandas. Y lo que estamos diciéndoles, bueno, establezcamos nuestra tabla de contingencia respecto a la variable resultado y respecto a la variable sexo. ¿Listo? Respecto a la variable resultado y a la variable sexo. ¿Qué me devuelve esa tabla de contingencias? ¿O qué puedo visualizar aquí? Visualizo esta tablita que tiene en sus filas el índice que tiene la primera variable, básicamente, ¿no? Abandono, aprobado, inasistente, reprobado. Y las variables de acá son las variables del sexo, que sería femenino y masculino. ¿Y qué es lo que está colocando aquí? Estas son las frecuencias o las veces que aparece cada uno de estos datos. Por ejemplo, sabemos que 34 mujeres abandonaron el curso, pero sabemos que 43 hombres abandonaron el curso. Es decir, ahí estamos viendo pues la comparativa entre estas dos variables. ¿Listo? Aprobado, 280 mujeres aprobaron el curso y 392 hombres aprobaron el curso. Entonces, lo vamos leyendo así. Sin embargo, verla en términos de las frecuencias, pues no nos dice mucho en realidad. No nos dice mucho en realidad. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que el número de hombres y el número de mujeres es disparejo. Habían, si no estoy mal, más hombres que mujeres, ¿no? Entonces, no significa que el ser hombre automáticamente indique que hay más probabilidades de ganar el curso o que tiene una relación, digamos, más directa con aprobar el curso que ser mujer. Solamente indica pues un número absoluto ahí, 392 versus 280. ¿Cómo es mejor verlo para poder aclarar un poco la situación? No verlo en términos de absolutos, sino en términos porcentuales, por ejemplo. Entonces, aquí yo cuadro un poquito la tabla para que muestre los resultados porcentuales. Le estoy diciendo que normalice las columnas, que me muestren los porcentajes. Y esta tablita de aquí, que es una tabla de contingencia también, pero me ayuda más porque me permite a mí estudiar en porcentajes. De las mujeres, por ejemplo, el 8.9 abandonó el curso. De los hombres, el 8.2. En términos absolutos, era 34 y 43. Pero en términos porcentuales están muy parecidos, ¿no? Están muy parecidos. 8.9, 8.2. Aprobados también. En términos absolutos eran 280 y 392. Parecía una diferencia bastante grande. Pero en términos porcentuales, pues no es tanta la diferencia. 72.9 versus 74.8. Es decir, bastante pareja en realidad bastante pareja en realidad la relación entre estos dos. Entonces, quiere decir que esta tabla sí es más diciente que la anterior. Esta tabla en términos de porcentaje sí me está dando una mejor indicación y me está diciendo básicamente que pues no puedo establecer una relación entre el aprobar el curso con el sexo de
una persona. Es básicamente lo que me está diciendo ahí. No hay una relación visible, son datos pues muy parecidos en términos porcentuales, por lo tanto pues no puedo establecer una relación, digamos, al menos hasta el momento. ¿Listo? Obviamente esto hay que estudiarlo desde el punto de vista estadístico. Hay que establecerlo desde el punto de vista estadístico y puedo hacerlo justamente haciendo un análisis de chi cuadrado. ¿Qué es esto? ¿O cómo lo utilizo? Bueno, en primer lugar, lo cargamos así. ¿Listo? Lo cargamos así. Importamos el paquete de chi cuadrado. Y lo importamos de la librería de SciPy. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a establecer un test de chi cuadrado para esta tabla de contingencia 1, que fue justamente la que hicimos acá. Tabla de contingencia 1, tabla de contingencia 1. ¿Listo? Esto me va a devolver 3 valores. El valor estadístico de chi cuadrado, el p-valor o los grados de libertad. Degrees of freedom. ¿Listo? Y el valor esperado. Entonces, me devuelve estos valores ahí. ¿De acuerdo? ¿Qué se calculó en este caso? Entonces, calcula internamente este test de chi cuadrado y básicamente lo que me indica es lo siguiente, o los resultados que obtiene es lo siguiente. Se obtiene entonces ¿qué? Se obtiene entonces ¿qué? Dame un segundito, por favor. Ya. Se obtiene entonces ¿qué? El valor estadístico de chi cuadrado es de 0.450491. ¿Listo? Casi 0.45. El p-valor me da en el orden de 0.9296. Y los grados de libertad, 3. ¿Listo? ¿Cuál es la conclusión de aquí? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué es lo que yo puedo establecer aquí? Puedo establecer lo siguiente. Dado que el valor de P, es decir, el valor P, es mayor que 0.05, ese es un estándar, 0.05 es un estándar ahí, significa el 5%, es decir, 0.92 que estoy obteniendo es mayor que 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir eso? La hipótesis nula, o nosotros, con la hipótesis que arrancamos para hacer la prueba de chi cuadrado, es que estas dos variables que estamos estudiando, que es la de resultado y la del sexo, son independientes. ¿Listo? Son estadísticamente independientes. El hecho de obtener un valor P mayor que 0.05, es decir, que el 5%, lo que me dice es que no hay evidencia estadísticamente significativa de que exista una relación entre la variable resultado académico y el sexo del estudiante. Es decir, son variables independientes en este conjunto de datos. Repito, el asunto está así. El asunto está así. El hecho de que el valor de P sea mayor del 5%, es decir, un error mayor del 5%, que en este caso es 0.9, mayor que 0.05, indica de que no hay evidencia estadística, digamos, significativa de que exista una relación entre estas dos variables que estamos estudiando, que es la variable resultado académico y el sexo del estudiante. Es decir, la hipótesis nula se mantiene. Son variables independientes, son variables estadísticamente independientes.
Eso es lo que dice aquí. Dado que el valor de P es mayor que 0.05, no se rechaza la hipótesis nula, lo que quiere decir que las variables resultado y sexo son estadísticamente independientes. ¿Listo? Son estadísticamente independientes. Entonces, aquí ya estamos comprobando, estimados estudiantes, una cosa importante. Con este test de chi cuadrado ya estamos, digamos, obteniendo un resultado importante. Estamos diciendo básicamente que el sexo de una persona no tiene relación en si se aprueba un curso o no se aprueba un curso. Eso ya es importante para nuestra investigación. ¿Listo? Ya es importante ahí. Ya estamos obteniendo una conclusión significativa ahí, ¿vale? Estimados estudiantes, claro ahí, preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. ¿Todo bien hasta ahí entonces? Sí. Listo, bueno, entonces eso es, ¿vale? Y volvemos a hacer esto, estudiamos entonces las variables con respecto a nuestra variable objetivo. Estudiamos entonces las demás variables con respecto a la variable objetivo. En este caso particular, he hecho pues una prueba de chi cuadrado que básicamente funciona o básicamente no funciona. Digamos que es una prueba diseñada para relacionar dos variables categóricas. ¿Listo? Dos variables categóricas. Entonces, eso es. Si tenemos dos variables que no son categóricas, pues tendremos que hacer otra prueba diferente, pero bueno, la prueba chi cuadrado, pues es para dos variables categóricas como tal. ¿Listo? En este caso particular, denme un segundito, por favor. En este caso particular, entonces, ¿con qué seguí? Sigo con la variable resultado versus la variable zona. Es decir, quiero ver si hay alguna relación entre la zona donde está matriculado el estudiante, donde se encuentra el estudiante, con el resultado del curso. Hacemos lo mismo, básicamente. Establecemos primero nuestra tabla de contingencia para ver pues estos parámetros, para ver, digamos, esta relación, pero dijimos esta relación absoluta no me indica gran cosa, no me indica pues mayor cosa debido a esos números absolutos que hay aquí. Lo mismo que hicimos hace rato, la normalizo, la coloco en términos de porcentajes y aquí sí ya encuentro pues una mayor información, ¿no? Una mayor información como tal. En este caso particular, pues veo que, por ejemplo, en la zona de Centro Bogotá, el porcentaje de aprobados es pues menor, ¿no? Es 67.2% nada más, mientras que en las otras zonas siempre sobrepasa el 70%, ¿no? Entonces, digamos que comienzo ya a ver cosas significativas ahí. En los de abandono, por ejemplo, veo que en la zona centro-sur el abandono es del 11.3%, en la zona centro Boyacá es del 12.5% y es mayor que en las otras zonas. Entonces ya encuentro información más importante ahí. Lo mismo, hago mi test de chi cuadrado y calculo esto. ¿Listo? En este caso particular, resultados obtenidos. Aquí está. El valor de P me da 0.16. 0.16. ¿Qué significa esto? Lo mismo hace rato. Como el valor de P es mayor a 0.05, es decir, mayor que el 5%, perdón, entonces no se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir eso? Que esas dos variables son estadísticamente independientes. ¿Listo? No muestra una relación clara entre ellas. No hay una relación clara entre ellas. A pesar de que al menos pues
veíamos algunas cositas aquí, estadísticamente me está demostrando que no hay una relación clara entre la zona que está el estudiante con justamente el ganar o el no ganar o el abandonar o el inasistir al curso. Entonces, ahí voy ya estudiando una, digamos que, una mayor relación entre las variables y bueno, de esa manera lo voy haciendo hasta que pueda establecer si hay alguna variable que realmente afecte a mi variable resultado. Aquí hice lo mismo, pero con la variable programa. Recuerden que habían dos programas aquí, ¿no? Industrial y de sistemas, ¿no? Aquí están. Aquí están los valores absolutos, acá están los valores porcentuales. No se ve gran diferencia, por lo menos no se ve una diferencia significativa entre los porcentajes. Significa entonces que, bueno, cuando hagamos test de chi cuadrado, pues lo mismo. El valor de P es mayor que 0.05, quiere decir que son estadísticamente independientes. Ahora, variable resultado respecto a la variable acepta contacto. Entonces, variable resultado respecto a la variable acepta contacto. Lo mismo, hacemos lo mismo, tabla de contingencia y porcentuales y test de chi cuadrado y obtenemos un valor de P de la siguiente forma. 1.1292 por 10 a la menos 7. Es decir, obtenemos un valor de P muy cercano a cero. Esto está pues básicamente en notación científica, ¿no? Obtenemos un valor de P cercano a cero, muy cercano a cero. ¿Qué significa eso? Significa que se rechaza la hipótesis nula, es decir, se rechaza el hecho de que esas variables son independientes. ¿Y qué me está diciendo esto? Que hay, digamos que, evidencia estadística de que estas bases no son independientes, que hay una relación entre ellas, que hay una relación entre el acepta contacto con el ganar o no ganar el curso. ¿Listo? De pronto la relación es que efectivamente aquellos estudiantes que aceptan contacto pues tienen mayor probabilidad de ganar un curso que aquellos estudiantes que no aceptan el contacto, por ejemplo. Entonces, sí hay evidencia científica, perdón, estadística de que hay una relación entre estas dos variables, acepta contacto y resultado del curso. O sea que ahí ya tenemos información muy relevante para nuestro estudio. ¿Listo? Ya obtenemos una variable que estadísticamente sí tiene relación con nuestra variable objetivo. Entonces ya tenemos una ahí en la lista. La siguiente, bueno, lo mismo con el factor de deserción probable. Entonces hacemos lo mismo. Nuestra tabla de contingencia porcentual, hacemos nuestro test de chi cuadrado y observamos que nos dio 0.977, 0.9. Nada que hacer, mucho mayor que el valor P. Quiere decir eso entonces que no se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto son estadísticamente independientes. En otras palabras, no hay relación entre básicamente el factor de deserción probable con el ganar o no ganar el curso. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos haciendo ahí. Para hacer nuestra tabla de contingencias numéricas y para poder establecer, digamos, una relación entre nuestra variable objetivo con nuestras variables numéricas, lo que hice en este caso fue básicamente categorizar las variables. ¿Listo? Lo que hice fue categorizar las variables. Por ejemplo, la fase 1, básicamente, era la nota que el estudiante obtenía en la fase 1. Era una variable numérica, la nota que el estudiante obtenía en la fase 1. Como no puedo hacer un test de chi cuadrado con la fase 1 directamente, por lo que yo comenté hace rato que test de chi cuadrado solamente era para variables categóricas, entonces lo que hago es categorizar la variable básicamente. Pongo aquí, por ejemplo, que en la fase 1 la categoricemos de la siguiente manera.
Desde 0 puntos hasta 15 puntos le pongamos entonces un nivel bajo. De 15 a 22 puntos le pongamos entonces nivel medio. Y de 22 puntos hasta 25 puntos, que es el máximo, pues le pongamos un nivel alto. Entonces, categorizamos las variables categorizamos la variable fase 1 en una calificación baja, media y alta, lo cual hace que la convirtamos entonces en una variable categórica, básicamente, una variable categórica. Podemos incluso contar los datos así. Hay 569 estudiantes que tienen una calificación media, 204 calificación alta y 135 calificación alta. ¿Eso qué hace, estimados estudiantes? Hace que mi variable numérica fase 1 se convierta en una variable cualitativa o categórica. Aquí está, la nombré así, ¿no? Fase 1 cualitativa. Y con eso sí puedo hacer mi test de chi cuadrado para saber si hay alguna relación con respecto a mi variable objetivo. Entonces, justamente es lo que hago ahora. Comparo la fase 1 cualitativa con la variable objetivo, que es la variable resultado. Obtengo los valores absolutos y hago mi test de chi cuadrado. Y observo que efectivamente mi valor P es muy cercano a cero. Prácticamente es cero. Es de el orden de 1.97 por 10 a la menos 47. Prácticamente cero. ¿Qué quiere decir eso? Que pues básicamente estamos estableciendo que sí hay una relación entre la calificación obtenida en la fase 1 con la variable resultado. Hay una relación ahí fuerte. ¿Listo? Y lo mismo hago para la fase 2, para la fase 3, para la fase 4, todas las fases hago lo mismo. Calculo esos valores. Por ejemplo, en la fase 2 obtuve un valor P de 2.2 por 10 a la menos 150. Cero, prácticamente cero. Entonces, sí hay una dependencia entre la fase 2 y y el resultado. Y así lo hago con todos. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos estableciendo efectivamente que hay relación entre cada una de las fases con la variable objetivo, que es la variable resultado, ¿no? Claro, y eso obviamente tenía que ser así, es decir, la variable resultado, que es la calificación final del curso, pues va a depender justamente de lo que me saque en cada una de las fases, ¿no? Entonces, eso pues tenía que suceder así, pero bueno, lo establecimos estadísticamente. Observo la correlación que hay con este código aquí, creo, un gráfico de correlación entre la fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Listo? Las numéricas, no las cualitativas, por supuesto, sino que las numéricas. ¿Por qué eso? Porque para las variables numéricas yo ya no puedo hacer un test de chi cuadrado. Ya no puedo hacer un test de chi cuadrado porque eso solamente era para variables categóricas. Para variables numéricas puedo hacer, por ejemplo, una correlación de Pearson, que es justamente esto que estamos haciendo aquí, y establecer si hay alguna correlación entre cada una de las variables. Entonces, aquí yo puedo establecer estas correlaciones acá. Por ejemplo, la correlación entre la fase 1 y la fase 2, fase 1, fase 2, es de 0.44, que es una correlación ya tirando a fuerte, un poco moderada, tirando a fuerte ya, entre fase 1 y fase 2. ¿Qué quiere decir eso? Que un estudiante que saque una mejor nota o una nota buena en fase 1, pues tiene, digamos, más probabilidades, está más predispuesto a sacarse una buena nota en fase 2. Pero sin embargo, pues es una correlación moderada tirando a fuerte ya. Pero si ustedes se fijan entre fase 2 y fase 3, la correlación ya es más fuerte, es de 0.75, es una correlación fuerte ya. ¿Qué quiere decir eso? Que un estudiante que saque notas buenas en la fase 2, pues tiene ya bastante probabilidad
de también tener notas buenas en la fase 3, es decir, un estudiante que entre comillas diríamos juicioso. Entonces, eso es, ¿listo? Por ejemplo, entre fase 1 y fase 3, 0.35 ya es una correlación bastante moderada, ya prácticamente tirando a débil, ¿no? Un poco. Eso quiere decir que un estudiante que saque una nota buena en fase 1, pues tiene una cierta probabilidad, una cierta tendencia a sacar una buena nota en la fase 3, pero no es tan clara esa relación. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, ahí. Entonces, estudiamos de esta manera las variables numéricas. Recuerden entonces, para las variables categóricas podemos hacer un test de chi cuadrado. Para las variables numéricas, como en este caso, hemos utilizado entonces esta correlación de Pearson, que es básicamente esto que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, la correlación de Pearson entre el valor sea más cercano a 1, quiere decir que la correlación pues es más fuerte, ¿no? Una correlación más fuerte. Por eso es que aquí 0.35 pues está alejadito siempre de 1, pues una correlación moderada tirando a débil. 0.75 ya tirando a fuerte, una correlación ya fuerte. 0.44 es moderada tirando a fuerte ya. Entonces, pues ahí vamos viendo cómo poder establecer esto. ¿Listo? Entonces, en el caso de que tengamos variables numéricas, pues sería de esta manera, ¿vale? Y ya, la última parte sería la de visualización, estimados estudiantes, que sería justamente la parte 2 de acá, ¿no? Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, ¿claro hasta el momento? Sí, todo bien. Listo, perfecto. Sí, como les decía, aquí se hace mucho más de lo que se solicita, pero justamente para que veamos cómo es un poco la técnica, ¿no? Estudiamos las variables, miramos cómo están distribuidos los datos en cada una de las variables, luego miramos qué relación hay entre las variables con nuestra variable objetivo, tratamos de identificar algunas variables que sí tengan relación con nuestra variable objetivo y bueno, obviamente visualizaciones nos ayudan a apoyar esas ideas que vamos obteniendo ahí. En este caso, pues he hecho un diagrama de cajas aquí, simplemente para que veamos el código, veamos cómo se hace el diagrama de cajas. Este caso se llama un box plot, ¿cierto? Y pues podamos de alguna manera identificar un poco cómo es el asunto de los diagramas de barra, ¿no? En este caso se ha graficado en el eje X, el resultado, aprobado, inasistente, reprobado, abandono, y en el eje Y, la fase 1, las notas de la fase 1 que van desde 0 hasta 25 puntos. ¿Listo? ¿Qué me indica esto? Me indica básicamente que casi que el 50% de los datos se concentran aquí, en el cuadrito, ¿no? En el box plot. Entonces, por aquí se concentra la mayoría de datos. Casi todos los estudiantes, o la gran mayoría de estudiantes, pues estuvieron obteniendo notas entre 15 y 20 puntos. ¿Listo? En los reprobados también, la mayoría de estudiantes están por esta zona de aquí. Sin embargo, pues establecemos o podemos ya ver visualmente ahí que no hay mucha diferencia entre los aprobados y los reprobados en cuanto a la distribución de las notas. Incluso miren que un aprobado, pues en su mayoría están en notas entre 15 y 20 y los reprobados también en su mayoría, pues digamos, están entre notas entre 15 y 17, 18, por ahí más o menos, pero lo importante es que no hay, digamos, una discrepancia alta en cuanto a un estudiante aprobado o reprobado con respecto a la nota en la fase 1 y pues con respecto a los abandonos también, ¿no? Abandono, recuerden que abandono significa que hizo algunas actividades y que en algún momento dejó de ingresar al curso, ¿no? Entonces, por eso en este caso aparecen notas reportadas de los abandonos, pero los inasistentes sí, mire que son 0 todos porque son estudiantes que nunca aparecieron, ¿no? Entonces, 0 todos en los inasistentes. Entonces, ahí vemos un diagrama de cajas. Aquí estamos estableciendo también el diagrama de cajas, pero con respecto a la fase 2, vemos que en la fase 2 sí los datos se concentran mucho más arriba. Los aprobados en la fase 2 tienen mejores calificaciones en la fase 2, algunos datos por ahí aislados. Y los reprobados tienen una distribución de datos pues más amplia en la fase 2, con valores desde 0 hasta 120 ahí. Entonces,
vamos viendo esto. Histograma, en este caso hemos creado un histograma con respecto a la distribución de los datos en la fase 1, lo que decíamos hace rato, casi todos en la fase 1 se concentran con notas entre 15 y 20, ¿no? Miren que en esta zona de aquí están la mayoría de estudiantes de las calificaciones en la fase 1 y en la fase 2 ya era un poco más, digamos, bueno, aquí estamos haciendo un subplot, ¿cierto? Estamos estableciendo algunos, digamos, de barras, con algunos histogramas aquí, con respecto a las calificaciones con el número de estudiantes, ¿no? En este caso particular, la mayoría de estudiantes tienen notas altas en la fase 2, en la fase 3 también, en la fase 4, en la fase 5 y en la fase definitiva. Miren que también tiene por acá. Diagrama de barras también, de acepta contacto, no acepta. Bueno, esto estableciendo pues algunos diagramitas aquí. Aquí en este caso estamos graficando una tabla de contingencia, un gráfico de dispersión que también usualmente nos brinda mucha información, y lo voy a resaltar un poquito, de cómo se distribuyen los datos con respecto a la fase 2. ¿Listo? Los azules son aprobados, los verdes son reprobados. Y observen que aquí, en este gráfico de dispersión, ese era el nombre en español que hace rato me olvidé, hace rato no me acordaba el nombre en español del scatter plot, bueno, en este caso, el diagrama de dispersión, ¿cierto? Con respecto de la fase 1 versus la fase 2, observen que se concentran por aquí los datos más que todo, por esta zona de acá, ¿no? Eso me indica entonces que hay, digamos, una concentración de mejores calificaciones en la fase 1, también con un poco de mejores calificaciones en la fase 2. Sin embargo, pues eso no es tan, digamos, tan fuerte, ¿no? Porque los datos se están distribuyendo prácticamente por toda parte, pero digamos que hay una concentración más fuerte acá. Aquí la fase 2, la fase 1 versus la fase 3, la distribución todavía se hace más grande, justamente por lo que decíamos hace rato, la correlación era menor, pero la fase 2 y la fase 3 sí tienen una correlación más fuerte, ¿no? Recuerden que en correlación fase 2 y fase 3 era de 0.75. Y aquí sí yo puedo visualizar eso aquí, ¿listo? Recuerden, estas son las calificaciones, ¿no? De 0 a 120 puntos, de 0 a 120 puntos se aprueba, si no estoy mal, creo que es con 75 puntos que aprueban, ¿no? Las líneas rojas son las líneas donde se aprueba. Ah, bueno, 72 puntos. Con 72 puntos se aprueba la tarea. En este caso particular, ¿qué veo yo aquí? Veo que la mayoría de datos se concentran aquí, en la zona donde están aprobando la fase 2 y la fase 3. Es decir, que sí veo una correlación más fuerte entre los estudiantes que saquen mejores notas en la fase 2 con los estudiantes que saquen mejores notas en la fase 3. ¿Listo? Mejores notas en la fase 2, mejores notas en la fase 3. Y ahí pues vamos obteniendo esta información que ya habíamos corroborado hace rato con la correlación de Pearson o la matriz de correlación que hicimos hace rato. Listo, entonces eso. Aquí algún diagrama también por si de pronto en algún momento queremos hacerlo. Esto simplemente es un diagrama de correlación pero en 3D, un diagrama, un scatter plot en 3D, un diagrama de dispersión, mejor, un diagrama de dispersión en 3D. Básicamente estamos graficando fase 1, fase 2 y fase 3. Pero bueno, son simplemente códigos aquí para que veamos si de pronto los queremos hacer, ¿no? Este es opcional de todas maneras. Diagrama de bigotes, para en este caso, pues, bueno, es box plot, ¿cierto? Para el resultado y la definitiva. Y bueno, eso es. ¿Listo? Estimados estudiantes, pues, esa es la idea de nuestra fase 2. La idea es que veamos cómo se relacionan nuestras variables. Lo hemos hecho tanto para el caso de variables categóricas como para el caso de variables numéricas. Para el caso de variables categóricas podemos utilizar test de chi cuadrado, por ejemplo. Son exclusivos de variables categóricas. Pero para el caso de variables numéricas podemos utilizar, por ejemplo, la correlación de Pearson, que
es un tipo de información o de parámetro también para medir la correlación entre dos variables numéricas. ¿Listo? En mi caso particular, cuando quisimos establecer el test de chi cuadrado para dos variables, o mejor dicho, utilizando una variable numérica, la estrategia fue categorizarla. La categorizamos en calificaciones bajas, medias o altas, y ya con eso tuvimos una variable adicional que no teníamos antes, que era una variable categórica, con la que pudimos establecer entonces nuestro test de chi cuadrado. Esa es también una de las estrategias que manejamos ahí. ¿Listo? Entonces, como siempre, el video se los voy a enviar para que lo tengan presente. No sé si tengan preguntas, tengan dudas, inquietudes. ¿Está ahí, muchachos? ¿Cómo van? ¿Todo claro está ahí? Sí. Listo, chicos. Listo. Bueno, entonces, no se olviden, por favor, vamos a participar en los foros. Vamos a subir los adelantos que vayan resolviendo, que vayan haciendo en los foros, los vamos revisando, los vamos retroalimentando. No se olviden, si tienen preguntas, si tienen inquietudes, hacerlas, no hay ningún problema. La pueden dejar en el foro, la pueden comentar por WhatsApp cuando les envíe el número. Entonces, no hay ningún problema. ¿Listo? El caso es que vamos a aprender, vamos a establecer algunas técnicas que nos puedan servir para nuestro entorno profesional. Entonces, es importante, pues, estar atentos ahí. ¿Listo? Si no Profe, hay yo tengo una preguntas, pregunta. dime, claro. Ajá. Lo que pasa es que cuando yo estaba graficando y haciendo como el mapa de distribución en un histograma, cuando estaba utilizando mis datos, el dato que yo escogí era valor del carro, cogí el dataset de Kaggle de los carros y utilicé utilicé la columna de precio, pero me di cuenta que los precios oscilan desde $1 hasta 2080, 2.800 dólares. No, más, Ajá. $280.000, lo cual Ay, es ay. un gap inmenso. Sí, exacto. Entonces, cuando grafiqué el histograma, se veía como una línea nada más y se veía como muy sesgado hacia la izquierda. Entonces, mi pregunta, yo en ese momento, yo no quité nada de esos datos porque pues no, o sea, mi variable objeto esa, es el precio, pero mi pregunta es si debería quitar datos, porque pues me doy cuenta que, por ejemplo, por debajo de No, $1.000 no tiene sentido que un carro tenga precios, pero, o mejor pero, hago como una estimación, una aproximación. no, pero quitar no, de pronto no sería mejor que los categorizaras. A categorizarlos como mayor, menor precio o no, No no, sé, o precio, no por entiendo. ejemplo, supongamos, no sé, supongamos precio bajo de 0 a 500, precio medio de 500 a 1500, precio medio alto de 1500 a 2000, por ejemplo, 2500, precio alto, o sea, bueno, obviamente que colocarlo con las cifras que me dijiste, ¿no? Desde 0 hasta 280,000, ¿no? Sí, ok, sí, tiene sentido. La verdad es que no quería quitar los datos por eso mismo, como por la integridad de los otros, de Sí, las claro. otras No, pero ahí variables. no lo Entonces estaríamos voy a quitando, lo intentar estaríamos trabajando categorizarlo. con todo, ¿no? De una, sí, Hasta suena súper bien, no lo habían pensado. Listo, Yer. Bueno, estimados estudiantes, entonces yo les envío la grabación para que puedan repetirla cuantas veces quieran y ya estaríamos hablando, ¿no? Cualquier duda, cualquier pregunta, inquietud, me comentan. Si es de hacer una sesión extra de estas para que aclaremos dudas, inquietudes, me comentan, la hacemos sin ningún problema. ¿Listo? Gracias. Bueno, chicos, Listo, profe, sí, señor, gracias. que estén muy bien, que descansen y estoy atento entonces a todos los avances que vayan teniendo. Muchísimas gracias, ya nos vemos.